en ejercicios de electrotecnia. Eh, Así que bueno, o sea, ahora lo vamos a ver matemáticamente, cómo se opera, qué es un número complejo, y, y después ustedes más adelante lo van a ver aplicado a la parte de la electrotecnia. Ahora les voy a compartir la pantalla. ¿Llegan a ver o no? Bueno, vamos a empezar con lo que es número complejo. Acá aparece capítulo número 8, porque esto está sacado del cuadernillo del año pasado, ¿sí? Así que por eso que aparece capítulo 8 no es porque esté en algún libro con ese capítulo, sino que tiene que ver con ese cuadernillo. Bueno, acá la introducción que nos hacen, para empezar a ver lo que son números complejos, tienen que ver con estas situaciones que nos ocurrían cuando queríamos resolver, por ejemplo, que un número al cuadrado nos dé -1, o si teníamos la función x al cuadrado más 4 y queríamos encontrar las raíces, que no nos daba resultado. Bueno, todas esas cosas que antes nos pasaban y nosotros escribíamos que no tiene solución en los reales, ahora vamos a ver que aparece una solución, pero no es dentro del campo real, sino que dentro del campo complejo. Y otra cosa que ustedes tienen que saber, que el conjunto de los complejos es el conjunto que abarca todo el resto de los otros conjuntos. No tienen que confundir con un número imaginario. O sea, el número complejo ya van a ver que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Pero el conjunto de los complejos es el conjunto numérico más abarcativo. Es decir, que los naturales, los enteros, los irracionales, todos esos que nosotros veíamos adentro de los reales, bueno, todos esos conjuntos van a estar dentro del conjunto de los complejos. ¿Sí? Entonces acá lo que hacemos, vemos cómo empezamos a llegar a lo que sería un número complejo. Fíjense que nos da de ejemplo, en el caso de una parábola, que sea de la forma x cuadrado más 4, y nos iguala a 0, porque en este caso lo que queremos encontrar sería, por ejemplo, las raíces de esa parábola. Entonces, para encontrar las raíces de la parábola x cuadrado más 4, deberíamos igualarlo a 0. Cuando nosotros nos ponemos a resolver esto, nos aparece que x cuadrado es igual a -4. Entonces, al pasar la raíz, nos aparece dentro de la raíz un número negativo. Nosotros hasta ahora vimos que eso no lo podíamos resolver, ¿sí? Decíamos que no tiene soluciones reales. Lo que vamos a hacer ahora es ir un poquito más allá. Vamos a ese -4 lo vamos a expresar de la forma 4 por -1. ¿Sí? 4 por -1 es lo mismo que -4. Pero de esta forma nos sirve para poder sacarle el negativo al 4 y hacer la distributiva. Porque ustedes saben que una propiedad de la raíz cuadrada, por ejemplo, es que lo puedo distribuir siempre que esté multiplicando o dividiendo. Entonces yo distribuyo la raíz y me queda la raíz cuadrada de 4, que es 2, y la raíz cuadrada de -1. ¿Sí? Es como que por lo menos solucioné parte del problema. Ahora ya encontré un valor, 2, y ahora tengo solamente la raíz de -1. Entonces es ahí que aparece la definición que vamos a usar para entender lo que son los números complejos. A esta raíz de -1 la vamos a llamar y latina, o van a ver más adelante que también puede aparecer como la J. ¿Sí? De las dos maneras significan lo mismo. Ahora vamos a trabajar con la I latina. Esto es una definición, ¿sí? Nosotros vamos a asumir de acá en adelante que raíz cuadrada de -1 es igual a I. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver esta definición. O sea, a partir de ahora sabemos que la raíz cuadrada de -1 es igual a I. Entonces van a empezar a aparecer números, como por ejemplo en este caso, más 2i, una raíz, y otra raíz menos 2i. ¿Sí? O sea, las raíces de esta parábola
van a ser estas. Nada más que son complejas. Nosotros habíamos visto cuando vimos polinomio que dependiendo del grado del polinomio era la cantidad de raíces que tiene. Bueno, este es un polinomio de grado 2, entonces tiene que tener dos raíces. El tema es que esas dos raíces son complejas, y son estas dos. Una raíz que es 2i y otra raíz que es menos 2i. ¿Sí? Bueno, ¿por qué decimos que son complejas? Bueno, lo que tenemos que entender ahora es que un número complejo va a ser un número que va a tener dos partes. Va a ser un número compuesto por dos partes. ¿Cuáles van a ser esas dos partes? Acá lo anoté, lo van a ver expresado de esta manera. Ustedes van a ver un número complejo como z. Cuando aparezca la z, va a hacer referencia a un número complejo. Y ese número complejo va a tener una estructura de esta manera. Va a ser un número a, que es real. El número a es real. Y un número b, que también es real. O sea, a y b son reales. Lo que va a cambiar es que ahora a uno de los dos le va a aparecer multiplicado la i, que vimos antes lo que era. Entonces, esta va a ser la estructura de un número complejo. Van a ser a, que es la parte real, y la parte imaginaria va a ser otro número b multiplicado por i. ¿Sí? Esa va a ser la estructura. Y esto, bueno, acá yo le anoté con la j, porque también lo van a ver más adelante, que por ahí le aparece la j. La suelen poner adelante, también van a ver que depende de la calculadora dónde ponen la constante imaginaria, pero sepan que puede aparecerle de los dos lados. Puede aparecerle a la derecha de la letra o del número con i latina, o puede aparecerle a la izquierda del número con la j. ¿Sí? Es exactamente el mismo número. La parte que no tenga la j es la real, la parte que tenga la j es la imaginaria. Esta forma de expresar un número complejo se llama forma rectangular, o también la puedo encontrar como binómica, porque si se fijan tienen dos términos, ¿sí? Si lo vemos, hacemos la analogía con un polinomio, sería como un binomio. O sea, lo pueden encontrar de las dos maneras. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de un número complejo? Vamos a los que ya resolvimos recién. Dijimos que al resolver la parábola x cuadrado más 4, nos daba que una raíz era 2i y la otra raíz era menos 2i. Si lo quiero ver de forma rectangular, yo encuentro que estos dos números están multiplicados por i. Entonces, esta es la parte imaginaria. ¿Cuánto va a valer la parte real si a mí el número me da esto? 2. No, o sea, la parte imaginaria ya es todo el término. 2i es la parte imaginaria. ¿Cuánto valdría la parte real de este número? De este número complejo 2i. 0. Bien, es 0, la parte real, más 2i, la parte imaginaria. Y ahí lo tengo expresado de forma rectangular al número. Y en este caso es lo mismo, es 0 menos 2i. ¿Sí? Lo que yo le decía hoy, que a y b son reales, es porque fíjense que b vale 2, o sea, 2 es un número real. Y en este caso b vale menos 2, también es real. Pero al estar multiplicado por la i, entonces ese número es parte de la parte imaginaria, por más de que el número en sí b sea real. No sé si se entiende eso. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, hasta ahora lo que tenemos que saber es que vamos a tener una parte real, en este caso es 0, y una parte imaginaria, que en este caso, por ejemplo, es 2i, o sea, completa. 2 por i, esa es la parte imaginaria. ¿Sí? Ahí ya empezamos a adentrarnos en lo que es un número complejo. Vamos a ver ahora que esos números tienen una representación gráfica. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, como si fuese un punto. ¿Sí? Como si fuese un par ordenado que sea de coordenada A y B, pero ahora los ejes no van a ser X e Y, van a ser el X sería el horizontal, va a ser la parte real, y el imaginario va a ser la parte vertical o el Y. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo? Acá tengo el Z1. El Z1 me dice que es 2 real, 3 imaginario. Yo me lo quiero imaginar como un punto. No es un punto, pero tengo que imaginármelo para hacer la representación. Sería el punto 2 de X, haciendo una analogía, y 3 de Y. Bueno, en este caso el 2 es del eje real y el 3 es del eje imaginario. Entonces acá tengo el Z1. ¿Se ve? Después del Z2 tengo menos 1 en la parte real y menos 1/2, que está acá, esto es menos 1/2 en la parte imaginaria. Entonces este es mi Z2. Fíjense que no usé el I, no está el I para representarlo, pero está implícito acá donde yo digo que es la parte imaginaria. Es decir que este numerito, este menos 1/2, es el que estaría multiplicado por I. Y esa es la forma de que yo tengo para representar estos números complejos. Son un punto. Por lo menos lo que es la forma rectangular, la vamos a representar con un punto. Acá tenemos el Z4 y acá tendríamos el Z3, que son los ejemplos que tenemos acá arriba. Fíjense, el Z3 dice que es 4 en el eje real, o sea que tengo 4 en el eje real, y tengo menos 3 en el eje imaginario. Entonces ahí encuentro el número complejo. El orden es indistinto, o sea, no cambia la estructura del número. O sea, este Z3 yo lo podría encontrar como menos 3i más 4, pero no me tengo que confundir con decir que lo primero es la parte real y lo segundo es la parte imaginaria. La parte imaginaria siempre va a depender de donde esté i. No importa que esté adelante o atrás. Eso te lo va a dar el i, que es el número, que es la constante imaginaria. Pero también sepa que podemos entenderlo en distintos órdenes, que puede parecer menos 3i más 4, que es exactamente el mismo número que teníamos ahí arriba. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Bien. Cualquier cosita me frenan. Y lo repito. Vamos a ver ahora algunas operaciones. ¿Sí? Que es lo que más vamos a hacer con números complejos. Nos aparecen dos cosas muy importantes que vamos a usar muchísimo en números complejos. Nos va a aparecer el conjugado de z, o sea, el conjugado de un número. Yo tengo un Z1 y quiero encontrar el conjugado de ese número, y muy probablemente también tenga que encontrar el opuesto. Fíjense la diferencia entre uno u el otro. En el conjugado, lo único que cambia es el signo de la parte imaginaria. ¿Se ve? Fíjense que Z era A más BI. Entonces el conjugado tiene que tener la parte imaginaria un signo contrario. Solo la parte imaginaria. El A sigue como está. Ese sería el conjugado. Y el opuesto cambian ambas partes. Cambia el signo de A y el signo de B. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces acá tenemos ejemplos. Tenemos un Z2 menos 8i. Entonces el conjugado, que está representado por la barrita arriba, ¿ven? ¿Ven que tiene una línea? Esa línea significa que yo quiero encontrar el conjugado de ese número. ¿Cómo lo voy a encontrar? Cambiándole el signo a la parte imaginaria. En este caso era menos 8i, ahora tengo más 8i. Entonces, este es el conjugado de z. Y el opuesto es cambiándole los dos signos a las dos partes, o sea, los signos de las dos partes. Se simboliza como menos z, ¿sí? Eso ya lo sabemos, o sea, el opuesto de un número es menos el número. Eso sigue lo mismo que como veníamos trabajando. Y ahora, como la parte real de z era 2, la parte opuesta va a ser menos 2, y como la parte imaginaria era menos 8, la parte opuesta va a ser 8. Ya vamos a ver para qué vamos a usar el conjugado y el opuesto. Pero sepan que tiene diferencia. Bueno, vamos con las operaciones. Acá nos aparece sumas y restas. Nos dice ABI más CDI. Acá tenemos dos números complejos distintos. Podemos suponer que esto es Z1
y esto es Z2. Fíjense, para hacer la suma, que también aplica para la resta, lo que tenemos que hacer es relacionar parte imaginaria con parte imaginaria, parte real con parte real. La parte real del Z1 es A, la parte real del Z2 es C. Entonces, la parte real de la suma entre Z1 y Z2 va a ser la suma de esas dos, de A y C. Con el mismo criterio vamos a encontrar la parte imaginaria. Va a ser la suma de los dos números de la parte imaginaria. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que Z1 es igual a 2 más 3i. Y que Z2 es menos i. Y ahora quiero hacer Z1 más Z2. ¿Cómo me quedaría? 2 más 2. Bien, tendría que hacer 2, que es la parte real de Z1, más 0, que es la parte real de Z2. Y acá nos va a convenir poner un más y voy a poner un paréntesis, ¿sí? Acá vamos a trabajar bastante con paréntesis para identificar cuál es cada parte, ¿sí? Esta va a ser la parte real y acá vamos a escribir lo que es la parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria va a ser 3, que es la parte imaginaria de Z1, menos 1, que es la parte imaginaria de Z2. Y acá no me tengo que olvidar de poner el i, porque si no tiene el i, no sería un número complejo. Perdón, no tendría parte imaginaria. ¿Se ve? Entonces, ¿esto cómo quedaría? 2 2 más 2i. más 2i. Bien, y si ahora yo quiero encontrar el conjugado, para que no se vea ahí, Cambiaría los signos. yo ahora quiero ver el conjugado de la suma. De la suma quiero hacer el conjugado. 2 No el menos 2i. conjugado. 2 menos 2i. Bien, perfecto. ¿Sí? Y el opuesto sería, tendríamos que hacerlo así para expresar el opuesto. Ponerle un menos adelante. Entonces, ahí le cambio. Menos 2i. Bien. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, y con la resta pasa lo mismo. Con la resta, en lugar de sumar elemento a elemento, los resto. ¿Sí? Como estoy haciendo Z1 menos Z2, entonces es A menos C. Entonces también va a ser B menos D. ¿Sí? Va a depender de dónde esté, cuál está restando a quién. No es lo mismo que sea Z1 menos Z2 que sea Z2 menos Z1. Seguimos, después vamos a practicar todo esto. Vamos a ver qué pasa ahora con la multiplicación y la división, ¿sí? Que ahora se empieza a complejizar un poquito. Vamos a ver esto que nos hace esta aclaración acá. Dice, para multiplicar debemos tener presente la propiedad distributiva del producto sobre la suma o resta y la definición de la unidad imaginaria. Fíjense cómo está expresada acá. Acá les dice que i cuadrado igual a menos 1. ¿Cómo lo habíamos visto nosotros? Nosotros habíamos visto que la i, la unidad imaginaria, era igual a la raíz de menos 1. Pero también es cierto que si yo elevo al cuadrado miembro a miembro, voy a tener i al cuadrado y raíz de menos 1 al cuadrado. Entonces, Eso te queda menos 1. claro, se simplifica la raíz con la potencia y nos queda que i cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Es la misma definición, nada más que es otra forma de verlo. ¿Por qué lo vamos a ver así? Porque si yo estoy multiplicando dos partes imaginarias, esa eh, unidad imaginaria va a desaparecer. Porque al hacer i al cuadrado ya tengo menos 1. Y menos 1 no es imaginario menos 1. Entonces eso es lo que va a pasar acá. Fíjense. ¿Cómo vamos a resolver multiplicación? Vamos a hacer distributiva.
como nos dice en el enunciado. Vamos a multiplicar A por C, A por D por I. ¿Sí? Yo al I lo voy a tratar como un número más. Y después voy a multiplicar BI por C y BI por DI. Es como cuando hacíamos polinomios. Nada más que ahora tienen que imaginarse que en lugar de la X está una Y. ¿Sí? Pero la operación vale todo lo mismo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, acá va a quedar A por C, la parte imaginaria, o sea, donde tengo la I sola, las voy a agrupar. Y fíjense que me aparece un I al cuadrado, porque cuando yo hago BI por D por I, esto me queda B por D, I por I al cuadrado. Entonces acá es donde me aparece el -1 que vimos antes. Entonces ahora este tercer término no es que es una tercera parte imaginaria. Como desapareció la I, eso me quedaría dentro de la parte real. Entonces fíjense que ese B por D ahora lo tengo dentro de la parte real. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un ejemplo acá. Si no, lo inventamos. Bueno, no puedo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Quieren decirme dos números complejos que se les ocurran? Cualquiera. Bueno, Z1, Z2. 2 más 7i Bueno, y ¿y 100 otro? 3i. Bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer es el producto entre los dos. Entre Z1 y entre Z2. Entonces vamos a escribirlo a los dos. 2 más 7i por 5 más 3i. Y vamos a hacer la distributiva. Vamos a hacer 2 por 5, 2 por 3i, 7i por 5, 7i por 3i. Entonces nos va a quedar 2 por 5, 10. Más 2 por 3i más 6i. 7i por 5 más 35i. 7i por 3i más 21i al cuadrado. ¿Sí? Esto es distributiva. Y ahora tenemos que agrupar lo que tiene i y reemplazar ese i al cuadrado por -1, que es lo que vimos recién. Entonces, esto nos va a quedar. Resolvemos primero la parte imaginaria, que es 6 más 35. Todo esto es la parte imaginaria. Y ahora acá, este i al cuadrado es igual a -1. Pero no tiene i, ya desaparece la i. Entonces, esto va a estar dentro de la parte real. ¿Y el 10 que queda afuera, profe? Entonces va a ser 10 Ah, ahí está. menos 21. Ah, ahí va. Esa es la parte real. Entonces, ¿cómo me va a quedar el resultado? Va a quedar -11 más 41. 41 y, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Vamos ahora a la división. Fíjense que nos aparece acá. Fíjense que acá nos pone un ejemplo particular. ¿Qué está multiplicándose ahí? Lo mismo. ¿Lo mismo o no tiene algo Ah, cambiado? no, una diferencia, como una diferencia cuadrada, algo así. Bien, y estos dos zetas, estos dos números, ¿cómo son entre sí? ¿Qué relación tienen? ¿Sería el conjugado? Bien,
Lo que se está multiplicando es un número complejo por su conjugado. Si por ejemplo este sería Z1, yo acá le estoy multiplicando el conjugado de Z1. Fíjense que lo único que le cambié es el signo a la parte imaginaria. ¿Y qué quedó después de hacer la distributiva y todo? ¿Qué nos quedó de resultado? ¿Qué es esto? ¿Qué es el Un resultado de eso? binomio cuadrado perfecto. Ese no lo conocía. Un binomio no te queda. No, fíjense que ¿qué no tiene? Esa expresión que está al final, ¿qué no Ah, tiene? el número imaginario. No Claro, tiene la parte. Vale. no tiene parte imaginaria, es un número real, es un número. Entonces, cuando ustedes multipliquen por el conjugado, van a encontrar un valor que no tiene parte imaginaria. Entonces, esa es la estrategia que vamos a usar para resolver divisiones por ahora. Después vamos a ver que hay una forma más fácil de hacerla, como siempre. Siempre empezamos por lo complicado, después vemos lo más fácil. Pero sepan que lo vamos a hacer de esta manera. Se me corrió esto. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para hacer una división? Fíjense acá, en este caso, tenemos dos números complejos. Uno tiene A y B y otro tiene C y D. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para hacer la división? Multiplicar y dividir por el conjugado del número complejo que está en el divisor. Entonces, de esa manera yo logro que en el denominador tener un número y no una parte imaginaria. O sea, un número solo. Entonces, yo termino de operar y es un número que voy a poder después distribuir y encontrar la parte real y la parte imaginaria. Vamos a hacer un ejemplo, capaz que se ve mejor. Acá yo les tengo dos números complejos, Z1 y Z2, y quiero encontrar la división entre Z1 y Z2. Entonces lo que yo quiero ver es cuánto me va a dar cuando yo haga 2 más 3i dividido 3 más i. Yo quiero saber el resultado de esto. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces para resolverlo? Bueno, voy a tener que multiplicar y dividir por el conjugado del divisor. ¿Cómo me va a quedar? Eso por... Hago 3 menos i dividido sobre 3 menos i también. Bien. Bueno, no, ahí está. Eso es un 3, a ver si lo puedo corregir. Ya. Bueno, ¿por qué es que multiplico y divido por el mismo número? Porque esto es un 1. O sea, yo Z1 sobre el mismo valor es lo mismo, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo no altero la expresión. Y me sirve para resolver qué es lo que vimos recién. ¿Se entiende? Sí. Sí, y Bueno, abajo te quedaría 3 a la 2 por 3 a la 2, a la 1 a la 2. bueno, si usted arriba vamos a dejarlo, vamos a multiplicarlo, o sea, va a ser 2 más 3i, y acá va a ser por 3 menos i. Pero vamos a ver abajo qué pasa. ¿Cómo va a quedar esto? 3 al cuadrado menos i al cuadrado. Bien, va a quedar Menos 1 al cuadrado. Más 1 al 3, cuadrado. 3 al cuadrado menos i al cuadrado. Fíjense que en este caso nos quedó así porque no hay ningún valor multiplicando a la i. Si no, sería el valor que multiplica la i al cuadrado. Vamos a ver el ejemplo, que era c y d, entonces lo que nos queda ahí es directamente el valor de del que multiplica la i. ¿Y por qué nos quedó más y no menos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué acá en
en la definición o en el método para resolverlo tenemos un más si nosotros sabemos que cuando yo hago esto tengo una diferencia de cuadrados. Porque hay un más acá. Había un -1. Claro, porque acá lo que no está puesto es que acá hay un i al cuadrado antes, que es el de hacer este por este. Está multiplicando el d al cuadrado. Entonces eso es, cuando yo sé que i al cuadrado es -1, entonces eso me cambia el signo. Nosotros como lo hicimos directamente, acá no arrastramos ningún error, pero si yo quisiera hacerlo directamente con el coeficiente de la i, debería poner más 1 al cuadrado, o sea, cambiarle el signo. En este caso me va a dar lo mismo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? 2 más 3i por 3 menos i sobre, y acá abajo, ¿qué me queda? 3 al cuadrado más 1. 9 menos... No. Más 1. 10. 10 es 3 al cuadrado 9 más 1 al cuadrado 10. Bien, ¿y cómo termino ahora de resolver esta división? Hay que hacer la distributiva. No nos queda otra. Entonces va a ser 2 por 3, 6, menos 2i más 9i menos 3i al cuadrado. ¿15 menos 5i? Ahora lo vemos. Ah, Y acá no. abajo, abajo no me tengo que olvidar del 10. Esto va a quedar, parte real va a ser 6 menos lo que me dé el último término, que sería menos 3 por menos 1 es más 3. Entonces la parte 9 real más va, 7i sobre 10. bien, 9 más 7i sobre 10. ¿Para qué hago esto? Porque yo a este 10 lo puedo distribuir. No podría distribuirlo si yo acá tengo una parte imaginaria, porque tengo dos términos, no podría hacer la distributiva. Pero al hacer, a ver, la estrategia, como hice la estrategia de multiplicar y dividir por el conjugado, lo que logré es que en el denominador tener solo parte real. Entonces ahora sí puedo distribuirlo. Esto va a ser igual a 9 sobre 10 más 7 sobre 10. Y esto que le quedó acá, este z que nos quedó acá, es el resultado de hacer esta división. Y eso sería, ¿eso pueden ser también puntos en el plano o nada que ver? Sí, van a ser puntos. Hacemos los ejes, hacemos el eje horizontal parte real, eje vertical parte imaginaria y los dibujamos. No van a tener una relación gráfica, pero si querés los puedes graficar a los 3 puntos. ¿Puede explicar cómo llegó al 9? Porque a mí, no sé, capaz estoy haciendo algo mal. Sí, la cuenta antepenúltima. Bueno, vamos a ver. Tenemos, esta parte es la parte imaginaria porque tienen las i, ¿sí? Esto ya sabemos que es menos 2 más 9, 7. Esa ya está resuelta. Tenemos que terminar de resolver la parte real. La parte real es 6 y nos está faltando este último término, que también nos va a contribuir a la parte real. ¿Cómo va a quedar? Dijimos que i Es -1. al cuadrado es menos 1. Entonces este término es menos 3 por menos 1. Fíjense que este término no tiene i. O sea, desapareció la i. Entonces a ese resultado lo voy a sumar en la parte real. ¿Cuánto me da menos 3 menos 1? Me da más 3. Entonces se lo sumo al 6. Y de ahí sale este 9. Ah, claro, yo no sé por qué le hacía el cuadrado a los dos. O sea, al menos 3 y a la i vendría a ser. Entonces, claro, me daba otro número, nada que ver. Claro, Claro. lo que pasa acá es Yo- que, fíjense que cuando hacen la Solamente la distributiva, i se repite. claro, tienen 3i
por i. No tienen 3i por 3i. Esto es 3 por i por i. Esto es 3i al cuadrado. Yo creo que, Leo, lo que se hacía cuando tenía las i al cuadrado no era directamente tacharla y poner ya el número, para no confundir, digo. Sí, podés tacharle y poner el número, pero tenés que acordarte de cambiarle el signo. Sí, claro. Porque i al cuadrado es menos 1, no es 1. Pero sí, o sea, ustedes cuando hagan la práctica ya se van a ir dando cuenta de esto. Yo les explico de dónde sale. O sea, poner solo el número es porque me desapareció la i. ¿Por qué me desapareció la i? Porque hice i por i, que es menos 1. Entonces, por eso que puedo juntar las partes reales. ¿Alguna duda más de esto? Siempre, una pregunta boluda, siempre i al cuadrado es menos 1. Sí, porque por definición i es igual a menos raíz cuadrada de menos 1. Entonces, si nosotros definimos eso, si yo lo hago al cuadrado, tiene que ser menos 1. Sí, sí. Hay una tablita, i al cuadrado es menos 1, i a la cuarta es 1, y así se repite. Ahora lo vemos, pero sí hay una forma de verlo. De hecho, lo vamos a ver para poder resolver lo que son las partes de potencia. Bueno, tengo i. Vamos a ver qué pasa acá, que era lo que me estaban hablando recién. Fíjense, dice potencias de la unidad imaginaria. Y acá vemos esto. Miren esto que tenemos acá. Dice i a la 0 es igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué i a la 0 es igual a 1? Todos los números a la 0 da 1, al exponente 0 da 1. Bien, ya sabemos que eso es 1. Sabemos que i a la 1 es i. Eso es también por propiedad de la potencia, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Después nos aparece que i al cuadrado es igual a menos 1, que es lo que vimos recién. Y por último, i al cubo, acá está el proceso, pero nos da que es menos i. Este patrón es el que se repite cíclicamente. Es decir, cuando nos aparece a la cuarta, vuelvo a tener el mismo caso del principio. Vuelvo a tener i a la 0. Cuando nos aparece a la quinta, vuelvo a tener el caso de i a la 1, ¿sí? Y siempre se va repitiendo esto. O sea, las posibilidades cuando yo trabajo con la unidad imaginaria van a ser solo estas 4. I, 1, menos 1 y menos i. ¿Sí? Y acá nos hace un ejemplo. O sea, nos explica cómo hacer para saber cuánto nos va a dar. Porque o sea, así es fácil. Si ponemos un par de números, lo hacemos. Pero si tenemos 253, no nos vamos a poner a hacer todo para ver cuánto nos da el número. Entonces tenemos un método que nos dice que tenemos que acordarnos solo de las primeras 4. Es decir, cuando es 0, 1, cuando es 1 es i, cuando es 2 menos 1 y cuando es 3 menos i. ¿Y qué hacemos? Dividimos por 4. Cualquier número que tengamos en el exponente lo dividimos por 4. Resolvemos la división y lo que nos quede en el resto de la división, ese va a ser la posición que yo tengo que poner. Por ejemplo, acá al hacer i a la 75 lo divido 4, no importa cuánto me da el resultado, me fijo solo el resto. El ¿Por resto qué es 3. dividido por 4, profe? Porque es para poder encontrar en qué momento de la secuencia Son me 4 encuentro. posibilidades. Ah, las Claro, 4 posibilidades. claro, esto es una secuencia que se repite cada 4 posiciones, para decirlo. Entonces, si yo quiero saber en qué momento estoy para el 75, por ejemplo, bueno, divido por 4 y lo que me da el resto es en lo que yo tengo que elevar. Por ejemplo, en este caso el resto de 75 me dio 3, entonces va a ser igual que i a la 3. Ya te quedaría menos 1 por i. Quedaría menos 1. No, menos 1 solo. Fíjate que... Ah, no, perdón. A la 3 es menos i. Acá estaba mal puesto. Fíjense que acá pusieron i al cubo y pusieron menos 1. I al cubo es menos i. ¿Sí? Acá esto hay que corregirlo después. Bueno, y acá va a ser el mismo ejemplo con 117. Divide en 4, nos da resto 1. Si ahora resto 1, entonces esto es i a la 1. I a la 1 es igual a i. Eso es una manera fácil
de ver el resultado de una potencia solo de la unidad imaginaria, no de un número complejo. Ya vamos a ver cómo calcular la potencia de un número complejo. Esto es solo de la unidad imaginaria. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el módulo valor absoluto. Nosotros dijimos recién que el número complejo lo podemos ver como un punto. Eso nos va a servir si nosotros lo vemos de la forma rectangular. Pero nos va a ser mucho más útil verlo como si fuese un vector. ¿Sí? No es un vector, es una forma de verlo. No es un vector porque tiene algunas propiedades que no los hacen iguales. Pero puedo verlo con un vector, que lo vieron recién. Entonces yo un vector lo puedo graficar encontrando las coordenadas o sabiendo la longitud del vector y la dirección o el ángulo. Bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener un número complejo dado por las coordenadas A y B, pero nos va a servir encontrar cuánto vale el largo, la longitud de ese vector y cuánto es la inclinación con respecto al eje real. ¿Sí? Eso es lo que vamos a necesitar hacer. Yo les digo vector para que se entienda el dibujo, pero de vuelta les repito, no es lo mismo. No es lo mismo un vector que un número complejo. Solamente nos sirve para entender lo que es el número complejo escrito de forma polar, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué va a hacer el módulo de valor absoluto? Lo mismo que hacían en vectores. Es la longitud. Desde el punto de origen hasta el punto de la coordenada, esa distancia. Vendría a ser la hipotenusa de un triángulo. Es por eso que se calcula de esta manera. ¿A qué le suena esto? Bueno, a Pitágoras. Si ustedes hacen ρ, esto es una letra griega que es ρ. Aquí la voy a borrar, sale mal. Ustedes están resolviendo un triángulo, entonces esto es lo mismo que decir ρ al cuadrado es igual a cateto más b cateto al cuadrado. Pero como a mí me interesa saber la longitud de ρ y no a ρ al cuadrado, eso va a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, si yo tengo un z de forma rectangular, por ejemplo, que sea 3 más 4i, bueno, yo sé que ese ρ, el valor absoluto, va a ser 5. ¿Por qué va a ser 5? Porque yo voy a hacer 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y a eso le voy a aplicar la raíz cuadrada. Esto me da 9 más 16, 25. Raíz cuadrada de 25 igual 5. ¿Sí? ¿Cómo sería esto en ese ejemplo? Mi A vale 3, mi B vale 4, esta longitud, la hipotenusa, vale 5. ¿Se ve eso? Sí, Bien. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para poder expresar al número complejo de otra manera. Bueno, acá tenemos dos ejemplos. ¿Cuál va a ser Sí, esa pero manera? en ese caso te estarías olvidando de I, ¿o no? O sea, como que está, Sí, pero o te sea, olvidas. claro, vamos a ver ahora que no me olvido, o sea, va a aparecer en algún lado, pero acá ojo que yo solamente calculé el valor absoluto, o sea, el módulo. No, todavía no escribí el z como forma polar, lo vamos a hacer ahora. Esto es solo para calcular el módulo. ¿Por qué nos va a servir el módulo? Porque ahora nos aparece otra forma de expresar ese mismo número complejo. ¿Cómo va a ser? De la forma polar o trigonométrica. ¿Cómo lo voy a hacer? Así. Voy a escribir x igual a esto y igual a esto. ¿Qué es esto? Rho es el módulo, coseno de phi, que es este ángulo, que es la dirección que yo tengo acá. La dirección de ese vector, entre comillas, con respecto al eje X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Conociendo esta X y esta Y que están acá, voy a poder expresar el mismo número Z que yo tenía de forma rectangular de forma polar, que es esta forma que nos aparece acá. Ahora vamos a ver cómo se hace. Yo lo que tengo que hacer entonces es partir de la parte rectangular y encontrar cuánto vale el ρ, cuánto vale el coseno
de phi y cuánto vale el seno de phi. Entonces ahí lo voy a poder expresar. ¿Se entiende? Vamos a ver el ejemplo este. Acá tenemos este número complejo, que tiene parte real 2, parte imaginaria 2 raíz de 3i. Primero encontramos el módulo, que es ρ. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, elevar al cuadrado a y b. Sería los numeritos que multiplican la parte real y la parte imaginaria. En este caso, ¿qué es lo que tengo que elevar al cuadrado? 2 al cuadrado, este 2, más 2 raíz de 3 al cuadrado. Y a esto que me da le tengo que aplicar la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Qué te Esto va a es, quedar 2 más 2 por 3? claro, esto va a ser 2 al cuadrado es 4. Y después 2 raíz de 3 al cuadrado es 4 por 3. ¿Sí? Porque es distributiva la potencia. Entonces esto es lo mismo que 2 al cuadrado por raíz de 3, raíz cuadrada al cuadrado. Entonces eso se simplifica y me queda 3. Y todo esto es a la raíz cuadrada. ¿Cuánto me da esta operación? 4 por 3, 12, más 4, 16. Esto es raíz de 16. Esto es igual a 4. Por eso que acá le quedó 4. Profe, y pregunto, Sí, ponele, si se va a la raíz, con el 2 al cuadrado no se puede. O sea, simplificar la raíz con el cuadrado del 2. vos decís acá. Sí, ahí. No, no podemos porque tenemos una suma ahí en el medio. Tenemos que Ah, resolver, claro. Ah, es verdad la suma. tenemos que resolver esa suma. ¿Se entendió eso? Bueno, ahí lo único que hicimos fue encontrar entonces el valor del módulo, que es la longitud de la flecha. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tengo acá? Fíjense que les dice 2 igual a 4 coseno de phi. Acá dice 2 raíz de 3 igual a 4 seno de phi. ¿Por qué ¿Qué es esto? Esto que vimos acá hoy. El número complejo, que yo lo tenía de la forma rectangular x e y, bueno, nosotros lo vimos a esto como a y b en realidad. Esto nosotros lo vimos como a y esto lo vimos como b. Bueno, ahora lo vamos a expresar de esta manera. Ese a, que era 2, ahora va a ser igual al al 4 por el coseno del ángulo. Y el otro, el b, 2 raíz de 3, va a ser igual a 4 por seno del ángulo phi. ¿Para qué nos sirve esto? Si queremos encontrar el ángulo phi. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, en cualquiera de los dos nos va a dar lo mismo. Despejamos, por ejemplo, coseno de phi es igual a 2 sobre 4 igual a 1 medio. Y de acá hago phi igual al arco coseno de 1 medio y me debería dar pi sobre 3. Eso si queremos conocer el ángulo. Porque lo tenemos que poner ahí adentro. Entonces, es medio complejo esto. Pero cuando yo encuentro el ángulo, ahora ya recién ahí puedo escribirlo de forma polar, al mismo número. Este que tengo acá, por ejemplo, este Z1, está de forma rectangular. Y acá tengo Z1 también, es el mismo número, pero esto está expresado en forma polar o trigonométrica. Profe, Sí, por- no dije nada. Era porque tenía ahí el seno, pero es porque, claro, la Y también es la que lleva el imaginario ese, claro, es el porque complejo. es por la definición. Fíjate que Sí, 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 por eso. esto es el Z en rectangular, esto es el Z en polar. Si yo no le Ujú. pongo la I, no tendría el número complejo, lo podría resolver, es un número real. Claro. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, bueno, este es al revés. Acá en este caso ustedes tienen
lo tienen en polar y lo quieren pasar a forma binómica o rectangular. Entonces, creo que tienen que saber es que este coseno de 30, ¿sí? Bueno, ¿qué número está dando raíz de 3 sobre 2? 8, me está faltando algo. La I está delante del seno, no sé si eso es lo que está buscando. No, estoy encontrando... Ah, ya encontré. Bien. Resuelvo cuánto es el coseno de 30. El coseno de 30 da este valor. Claro, porque el otro era el coseno de 60. Sí, eso lo encontraba. Después, el seno de 30 me da un medio. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el número en la forma rectangular? Bueno, reemplazo ahí lo que vale el coseno de 30, reemplazo lo que vale el seno de 30 y después distribuyo por el 8, que es el ρ. Entonces, esa es la forma de pasarlo. Es un poco más sencillo pasarlo de polar a rectangular, porque lo único que tengo que hacer es resolver esto. Resolver coseno de 30, seno de 30 y multiplicarlo por 8. Y este número que quedó acá es exactamente el mismo número que tenía acá, nada más que están expresados de forma distinta. Profe, ¿puede ser Sí, que esa es la única forma de escribirlo en forma polar? ¿O hay no, no, otra? no, no. Hay otra forma. De hecho, ustedes Ah, sí. cuando vean, sobre todo en electrotecnia, no lo van a ver así. Lo van a ver como el Z va a ser igual al ρ y va a tener esta forma. O sea, va a ser el ρ y van a tener este angulito acá y acá va a estar el ángulo. Pero eso es por Ah, otra claro, cosa. sí, sí. Eso Eso por yo otra lo había cosa. visto así. Bueno, pero acá matemáticamente no lo vamos a ver así porque esto tiene que ver con otros conceptos bueno, que esto. O sea, acá lo vamos a ver expresado de esta manera. Pero es lo mismo. Ok. Acá tienen módulo y ángulo. El módulo es 8, el ángulo es 30. Y acá tienen módulo y ángulo que se expresa de la misma manera. Bueno, ¿para qué vemos esto? ¿Para qué sirve la forma polar? Bueno, porque vemos que nos va a servir para resolver multiplicaciones y divisiones de manera más rápida que lo que vimos recién. Fíjense que nosotros cuando hacíamos multiplicaciones teníamos que hacer distributiva. Por ahí, un poco complejo, se nos puede escapar la i, no sabemos cuál es la i al cuadrado. Entonces, se nos complica un poco. Y para dividirlo teníamos que multiplicar y dividir por el conjugado. También tenemos que hacer un montón de operaciones para llegar al, al valor de la división. Bueno, gracias a la expresión polar y a este teorema, nosotros podemos resolver mucho más sencillo las divisiones y las multiplicaciones, pero las tengo que realizar de manera polar. Es decir, yo al número z, que lo tenía de forma rectangular, tengo que pasarlo a polar, a los dos, y recién ahí hacer la multiplicación y la división. ¿Y cómo se hace? Fíjense, a ver si se entiende. Acá les dice que z1 es igual a z2, perdón, z1 por z2. ¿A qué va a ser igual? A la multiplicación de los dos módulos. ρ1 es el módulo de z1 y ρ2 es el módulo de z2. Y la suma de los ángulos. Los ángulos se suman. O sea, ustedes tienen un z1 que tiene, vamos a hacer un ejemplo. Z1 tiene módulo 4 y vamos a suponer que tiene ángulo de 25 grados. ¿Sí? Esto es un número complejo expresado de forma polar. Y vamos a suponer un Z2 que tenga módulo 2 y un ángulo de 30. ¿Sí? Vamos a intentar. Fíjense que el seno siempre va con la parte imaginaria. Bien. ¿Cómo si yo quiero hacer la multiplicación de estos dos números? Bueno, acá no voy a poder hacer distributiva porque lo tengo de forma polar. Así que lo que voy a hacer es aplicar este teorema. ¿A qué va a ser igual este resultado? A multiplicar los dos módulos, es decir, 4 por 2, y a sumar los dos ángulos. Coseno de 25 más 30 más i
seno de 25 más 30. Entonces, este número complejo resultante de la multiplicación va a ser 8 con un ángulo de 55. Este es el Z1 por Z2. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno que ustedes pueden hacer acá? Bueno, agarrar dos zetas en rectangular, hacer la multiplicación con la distributiva y después de ese resultado pasarlo a polar. Perdón, no pasarlo a polar no, lo dejamos así como está. Pero después si pasamos el Z1 y el Z2 los pasamos a polar, hacemos la multiplicación de esta manera y vemos que nos dé lo mismo. Bueno, y con la división no lo dije, pero es lo mismo, o sea, se dividen en vez de multiplicarse, se dividen los módulos, pero los ángulos se restan. El ángulo que está dividiendo es el que resta al ángulo del numerador. Entonces es gracias a eso que nosotros podemos ver cómo se hace la potencia de un número complejo. Que no es lo mismo que vimos antes, que era la potencia de la unidad imaginaria. Esto ya es la potencia de un número complejo z. ¿A qué va a ser igual? Bueno, acá tenemos la expresión. Va a ser igual al módulo elevado a la n, a la potencia que yo quiera elevarlo, y el ángulo va a estar multiplicado por la cantidad de veces que sea ese valor. Si por ejemplo acá esto es z a la 3, bueno, tengo que hallar el módulo de z, elevarlo a la 3, y después al ángulo de z multiplicarlo por 3. De esa manera yo encuentro la potencia de z. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo un poco más complejo. Nos aparece este número complejo que es 2 coseno de 15 más i seno de 15. Esto es una forma de escribirlo. Lo que ustedes tienen que saber acá al leer esta información es que es un número complejo que tiene de módulo 2 y de ángulo 15. Si lo tenemos que ver como vector, sería un vector que tiene 15 grados y esto mide 2. Y este es un vector que vale 4 y que tiene 45 grados. Si lo quieren ver como rectangular, sería esta coordenada en X en eje real y esta coordenada. ¿Sí? La nomenclatura es un poco compleja, pero tienen que saber eso nomás, que es módulo y ángulo. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para ese z, z1, elevarlo a la 7? Bueno, al módulo lo elevamos a la 7, que es esto que nos da acá. 128 es 2 elevado a la 7. Y el ángulo es el numerito que yo tenía antes multiplicado por 7. Esto es 15 por 7. ¿Sí? Y acá siempre se tiene que repetir el mismo ángulo. No puedo tener ángulos distintos porque es la información del z. El z tiene un solo ángulo. Bueno, lo mismo pasa... ¿Esto es rectangular, Leo? No, esto está todo en polar. En polar, claro. ¿Sí? Estoy viendo cómo resolver este ejercicio, por ejemplo. Entonces, primero veo la potencia. Veo que inicialmente tenía 2, entonces al módulo lo elevo a la 7. 2 a la 7 me da 128. Y al ángulo lo multiplico por 7. Entonces 15 por 7 me da 105. Y este z, este resultante, es lo mismo que decir el que tenía antes elevado a la 7. Lo mismo hago con el de abajo. 4 elevado a la 7 es 64. No, perdón. 4 elevado a la 3, porque acá está elevado a la 3, es 64. Esto es 4 elevado a la 3. Y esto es 45 por 3. Vean la diferencia. Es el módulo elevado al exponente y después es el ángulo multiplicado por el exponente. Una vez que yo resolví las dos, resuelvo la división. ¿Cómo la hago? Bueno, dividiendo los módulos, 128 dividido 64 me da 2. Esto es 128 dividido 64 y restando los ángulos. ¿Cuál le resto a cuál? Bueno, el numerador queda
y le resto el del denominador. Esto sería 105 menos 135. Y esto es el resultante de toda esta operación. De primero elevar a la 7, de elevar al cubo y después de hacer la división. La resultante de eso nos da todo esto. Bueno, y después lo que hacemos es pasarlo a positivo, ¿sí? Porque sabemos que el coseno de menos 30 es igual al coseno de 30 y que el seno de menos 30 es igual al menos seno de 30. Pero esto no importa, no nos compliquemos con esto. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense, acá queremos hacer algo parecido, pero tenemos a los dos de manera rectangular. Si nosotros quisiéramos resolver esto, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar 10 veces esta expresión. Estaríamos un montón de tiempo para resolver esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es pasarlo a forma polar y después lo vamos a resolver. Entonces, 1 más raíz de 3i es este mismo número que tenemos acá. ¿Sí? Después podemos comprobarlo, pero por ahora vamos a creer que es así. Y el de abajo es este que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Bueno, primero hacemos la división. 2 dividido 2 me da 1. Y 60 menos 60 me da 120. Y recién ahí lo elevo a la 10. ¿Cómo sería esto resuelto? ¿Cómo hago para resolver esto? Elevarlo esto a la 10. Multiplicado. Sería 120 por 10. Por 10. Bien. No, Bien, tendría que ver primero el i. ¿Cuánto vale? Perdón, el rho. ¿Cuál es el rho acá? 0. No, 1, perdón. 1. Entonces, el rho resultante sería 1 a la 10. Y te da 1. Sí, te queda 1. Y después el ángulo, Es 10 por 10 por 120. 120. 1200. Sí. ¿Cuánto te da? 1200. 1200. Ajá. Bueno, yo Qué a esto lindo lo tengo, ángulo. bien, yo a esto lo tengo que escribir en una vuelta. ¿Cómo lo hago? Dividido 360. Lo dividí por 360. Bueno, ¿qué pasa si lo divido por 360? Se da las Cuando- vueltas. Se da las vueltas que Sí. da. Pero ¿qué pasa si me da con coma o algo? ¿Cuánto me da? No. 10, 10 sobre 10 sobre 3. ¿Esto cuánto te da si lo divido 360? 10 sobre 3. Bueno, 10 sobre 3. Si lo pongo en decimal, 3,3 periódicos. El periódico. bueno, 3 periódicos. Sabemos que 3 veces entra. Entonces vamos a encontrar el ángulo. 3 vueltas tenemos seguro y después tenemos un tercio de vuelta. Entonces, ¿cómo hago? Hago 360 por 3. Esto me va a dar 9080. Y después a esto 1200 menos 1080. Estos son 120 grados. ¿Sí? Es el equivalente a decir que da 3 vueltas y después me queda un tercio de vuelta. Por eso es que acá ya me quedó como el resultado 120. ¿Sí? Eso es un detalle nomás. La idea es que no queden ángulos tan grandes. Así que un tercio de vuelta era pi sobre 3 o no. No, yo digo un tercio de vuelta porque acá nos quedó 33 periódicos. O sea, sabemos que es un tercio. Pero Entonces eso quedaría, si le sacás a la 10, sí, el exponente, te queda claro. coseno de 120 igual. Sí, el resultado sería sin esto, así. Mm. Bueno, y vamos a ver lo último, que son las raíces. Las raíces es de la misma manera, con el mismo teorema, solamente que tenemos que expresarlo ahora como si fuese un exponente fraccionario. Y vamos a tener que hallar muchas raíces.
¿De qué va a depender? De este k que aparece acá. ¿Sí? ¿Cuántos voy a tener? Bueno, acá fíjense que el teorema nos dice que va a ser desde 0 hasta n-1. Es decir, que si supónganse que yo quiero encontrar la raíz cuadrada de z. ¿Cuál va a ser el exponente? Z a la 1/2. Fíjense acá en el teorema el n es lo que está en el denominador. Entonces, el n Acá en este caso es 1. va a ser 2. Porque miren dónde tengo el z. Tengo 1 sobre n. Entonces, ¿cuántas veces voy a hacer este cálculo? Bueno, desde 0 hasta n-1. ¿Cuánto sería n-1? 1. 1. Entonces, lo voy a hacer para k igual a 0 y para k igual a 2. O sea, voy a tener que hacerlo 2 veces. Para k igual a 0 y para k igual a 1. ¿Por qué no lo voy a hacer para k igual a 2? Porque ya 2 tengo que hacerlo hasta n-1. n-1 es 1. Ese es el límite. Este ya queda descartado. ¿Qué quiero decir? Que tengo que reemplazar acá, donde está la k, primera una raíz por el 0. O sea, acá pongo 0 y ahí pongo 0. Y resuelvo. Y en el segundo caso, el k lo pongo por 1 y resuelvo. Y hasta ahí. Ese voy a tener dos raíces. Si n fuera 3, o sea, si yo quiero encontrar la raíz cúbica de z, en este caso n va a ser 3. Entonces, ¿hasta cuándo tengo que calcular? Bueno, para k igual a 0, para k igual a 1 y para k igual a 2, que justo esto corresponde a n-1. En este caso voy a tener 3 soluciones. ¿Sí? Vamos a hacer Eso esto. se llama un número complejo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Esto ya es lo último de teoría, así que vamos a hacer algunos ejercicios y terminamos. Fíjense este caso. Tenemos el z, que es esto que está acá, de forma rectangular. A nosotros nos sirve para aplicar el método que esto esté de forma polar. Entonces, lo que hacemos es transformarlo a la forma polar. ¿Quieren que lo hagamos así? Ya vamos practicando. ¿Cómo pasaríamos? Vamos a hacerle este ejemplo y después lo corroboramos. Menos 1 más y 1/3. Queremos resolver eso. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pasado a la forma polar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para encontrar la forma polar? Tenemos que hallar el ρ, que sería el módulo. Dijimos que era el módulo o valor absoluto del número complejo. ¿Cómo lo encontrábamos? Haciendo la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos va a quedar entonces menos 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Esto es raíz de 2. Ahí encontramos el ρ. Bien. Y ahora queremos encontrar el ángulo para poder escribirlo de forma polar. ¿Qué decíamos entonces? Bueno, podíamos tanto para el seno o para el coseno, cualquiera de los dos nos da lo mismo. Vamos a usarlo con el coseno. ¿Qué sabemos? Que x, o sea que menos 1, es igual a ρ por el coseno del ángulo. ¿Sí? Vamos a verlo, que es lo que estoy escribiendo ahí. Cuando vimos el pasaje a polar, lo que estamos haciendo es aplicar esto. Esto también nosotros lo vimos como A y B. O sea, A es igual a ρ por el coseno del ángulo y B es igual a ρ por el seno del ángulo. Cualquiera de los dos yo puedo elegir. Yo usé el A porque por ahí les resulta más fácil en trabajar la parte real. Entonces, una vez que yo encontré el ρ, que es raíz de 2, ya puedo encontrar el ángulo. ¿Qué hago? Bueno, digo, menos 1
es igual a rho por el coseno de tita en este caso. Esto dijimos que era raíz de 2. Esto es menos 1 por coseno del ángulo. ¿Cómo encuentro el ángulo? Despejo. Paso dividiendo la raíz de 2 y digo coseno del ángulo es igual a menos 1 sobre raíz de 2. ¿Cómo encuentro el ángulo tita? Bueno, va a ser el arco coseno de menos 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto da ese ángulo? ¿Alguien lo hizo? 45. 45. A mí me dio 135. Sí, a mí también. Bien, tiene Ah, sentido. Si sí, no ustedes, puse el menos 1. bien, si ustedes se acuerdan, el coseno negativo lo tengo en el segundo y en el tercer cuadrante. O sea que acá no podría, o sea, 45 está en el primero, no me podría dar un coseno negativo. Bien, entonces ahí ya tenemos el ángulo, que es 135. Bueno, con esa info ya puedo escribir ese número z de manera polar. ¿Cómo lo voy a escribir? Voy a poner z igual al rho, que era raíz de 2, por, ¿qué cosa? Coseno de 135. Bien, coseno de 135 más y seno de 135. Fíjense que es una notación el coseno y el seno. Es una forma de escribirlo, no tienen que hacer ningún cálculo. Ustedes ya encontraron el ángulo ya vale 135. Ahora lo escribimos de esa forma para ponerlo de forma polar. Bueno, ahora nosotros, el ejercicio no nos pedía pasar de forma polar solamente, nos pedía encontrar las raíces, perdón, la raíz cúbica. Nosotros lo que queremos encontrar es la raíz cúbica de ese z, que es lo mismo que decir ese z elevado a la 1/3, que es lo mismo que raíz cuadrada por coseno de 135 grados más y seno de 135 grados, Para 1/3. todo esto a la 1/3. Bueno, entonces ahora nos vamos al teorema. ¿Qué nos decía el teorema? Que z elevado a la 1 sobre n es todo esto que tenemos acá. Es rho elevado a la 1 sobre n, en este caso a la 1 sobre 3, por, y nos aparece esta expresión, coseno de el ángulo, ¿cuál sería el ángulo en nuestro caso? 135 por 1/3. 135, por ahora vamos a escribir así, vamos a escribir la fórmula, más 2 pi dividido n. ¿Cuánto era n? 1/3. N era 3, Ah, porque, ¿sabés? 3. Sí, sí. Porque es 1 sobre n. Entonces esto es Claro. 3. Y acá ahora repetimos el seno con ese ángulo. Bueno, y ahora tengo que ver cuántas soluciones voy a tener. Eso va a depender del k, ¿sí? ¿Cuántos k voy a reemplazar? Como en este caso el n es 3 y yo tengo que llegar hasta n menos 1, voy a tener 3 soluciones. Una con k igual a 0, otra con k igual a 1 y otra con k igual a 2. Entonces lo que yo tengo que decir es que una solución de esto es, Rho nos había dado raíz de 2. Raíz de 2 a la 1/3. Después si quieren lo resolvemos, esto sería un sexto. La raíz sexta de 2. Por coseno de qué ángulo? De 135 dividido 3, que sería reemplazarla acá por 0. Este es el primer ejemplo. Más y seno de 135 dividido 3.
Bueno, seguimos. La segunda solución va a ser, ya si quieren lo ponemos como raíz sexta de 2 por coseno ¿de qué cosa? De 135 más 2pi sobre 3, que sería reemplazar la k por 1, más i seno de 135 sobre 3. No, perdón, me faltó acá 2pi. Y por último, va a ser raíz sexta de 2 por coseno de 135 más 4pi, que es reemplazar la k por 2, dividido 3 más i seno de 135 más 4pi sobre 3. ¿Sí? Es decir, z elevado a la 1/3, la raíz cúbica de z, son esas tres soluciones. Son esas tres valores. Son tres números distintos, porque cambia el ángulo. Bueno, acá igual está mal porque yo estoy mezclando grados con radianes. Esto está en radianes. Esto después hay que corregirlo. Pero esto, bueno, lo hicimos así para que se entienda. Pero esto está en radianes. 2pi y 4pi. Entonces a esto lo tenemos que escribir en radianes y hacer la suma. Para que sea correcto. Así estaría mal. No puedo mezclar los dos sistemas de medición. Acá está el ejemplo. ¿Sí? Fíjense que está 2 a la raíz sexta de 2. Y si ustedes los convierten en radianes, se encuentran con estos ángulos. Con el ángulo de pi sobre 4, con el ángulo de 11 sobre 12 pi, con el ángulo de 19 sobre 12 pi. Estas tres son las soluciones a hacer esa raíz. Eso es lo más complejo de esto. O sea, más complejo que eso no hay. Así que vamos a hacer dos ejercicios y nos vamos. ¿Les parece bien? Sí, profe, no sé. Dale, profe. Bueno, Sí, profe. Bastante complejo esto, dijo mi compañero. Ya quedamos nosotros nomás, profe, así que. sí, estoy viendo que somos poquitos. Bueno, vamos a hacer... No vamos a hacer este con la raíz quinta porque es alargarlo, o sea, lo que tendríamos que hacerlo con K0, K1, K2, K3 y K4, o sea, no tiene sentido. Vamos a hacer este y vamos a resolver estos dos. Vamos a hacer uno de cada cosa que nos puede llegar a servir. Vamos a pasar este número, 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2i, lo vamos a pasar a polar y después vamos a resolver esto. Bueno, ¿cómo pasábamos a polar? Haciendo el módulo. Bien, hacemos el módulo, que es el ρ, se llama ρ, esa letra griega que nos aparece ahí. Que lo que hacemos es la raíz cuadrada de los dos números, o sea, el a y el b. Esto sería 2 raíz de 2 al cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado. Bien. ¿Esto cuánto les da? Cuatro por 2, 4 por 2. 4 por 2 más 4 por 2, sí. Eso sería raíz de 16. ¿Puede ser o no? 4. Bien. 4. Estoy yo hablando solo, la verdad dejé el micrófono abierto. Bueno. Ya terminamos. Bien, nos da 4. Ahora tenemos que encontrar el ángulo. Recuerden, cuando tenemos de forma rectangular y queremos pasar a polar, necesitamos conocer el módulo y el ángulo. Ya conocemos el módulo, vamos a ver el ángulo. Para eso elegimos cualquiera, el A o el B. Recién
lo hicimos con el A, vamos a hacerlo con el B ahora. ¿A qué es igual el B? A 2 raíz de, ¿a qué era igual? A 4 por, como causa del B, que es la parte imaginaria, es el seno del ángulo tita que queremos encontrar. Entonces, Ahí no le hay que poner el I. No hace no, falta. no, hay que Ok. solamente el numerito que multiplica el I. ¿Sí? Esto es seno de 2 tita, raíz de 2 sobre 4, ¿qué hay? quedaría 2 raíz de 2 sobre 4, que sería lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Ahora lo hacemos. Seno, raíz de 2, perdón, seno de tita, raíz de 2 sobre 2. Para encontrar el ángulo, el arco seno de ese valor. Si alguien lo hace, me dice cuándo da. 45 puede ser, ¿no? Puede ser. No, 90 me da a mí. No, el seno de 90 es 45 un... A mí me dio el- 45 también. Acá, ¿Te lo 45. digo en radianes? Sí, Sí, 45. en radianes mejor. Un cuarto pi. Bien, perfecto. Un corto bien. Entonces, ese número complejo, que lo teníamos de forma rectangular arriba, lo podemos expresar de forma polar o trigonométrica. Polar es más fácil de acordarse que trigonométrica. Así que vamos a ponerlo como ρ, que vale 4, por el coseno de ¿cuánto? De pi sobre 4, más i, que está la parte imaginaria, seno de pi sobre 4. Y ahí ya está. Ahí tienen el pasaje apolar. Y ahora, en lugar de hacer este ejercicio, que tenemos que hacer lo mismo, o sea, pasar a polar y después encontrar la raíz cuadrada, vamos a directamente a este que ya lo pasamos a polar, vamos a encontrarle la raíz cuadrada. O sea, vamos a encontrar ahora la raíz cuadrada de este Z1. ¿Sí? Así ya hacemos un pasito menos. Vamos a primero expresarlo como fracción. Z1 a la 1 medio. Vamos a detectar cuál es el n acá. 2. 2. 2, Entonces, ¿cuántos K voy a usar? 0 y 1. 0 y 1. Bien, 0 y 1. Perfecto. Bueno, y ahora, una vez que ya detectan eso, es empezar a reemplazar en la fórmula. ¿Qué nos decía? ¿Cuánto era? Era El ρ, ρ elevado a la n. sí, Ah, no. sí, al número que yo estoy queriendo encontrar, la raíz cuadrada en este caso, entonces va la raíz cuadrada. Fíjense, acá tenemos la fórmula. ¿Qué estamos haciendo acá, profe? No entendí. Me perdí. Resolviendo la raíz cuadrada de un número complejo. Acá Mediante solamente dos resultados nomás. dos resultados, sí. 0 y 1. 0 y 1. Por eso les anoté acá en el proceso, o sea, la estrategia es determinar primero cuál es el n y según el n ver cuántos k voy a hacer. Los k son las cantidades de soluciones que voy a tener. Si tengo dos k distintos, bueno, voy a tener dos soluciones. Una con k igual a 0 y otra con k igual a 1. Entonces, tengo que ir haciendo eso, tengo que ir armándola con eso. Primero, el ρ es siempre el mismo, que tengo que hacerlo en el exponente que yo quería encontrar. En este caso, como yo quería encontrar la raíz cuadrada, es ρ raíz cuadrada. Y ahora tengo que ir construyendo los ángulos. Los ángulos me van a ir variando. ¿De qué van a depender? Bueno, primero va a quedar el ángulo que estaba, que cuánto era, pi sobre 4. Más 2 por k. Bien, después nos decía que tenía que hacer 2k por pi, pero primero voy a usar un k igual a 0. Es decir, que cuando haga 2 por 0 por pi, ese término se me va, entonces acá es 0. Y después tenía que poner dividido la n es 2. Y ahí ya tengo el ángulo. Y ese ángulo lo repito. Es que para el seno tengo que encontrar otro, es el mismo ángulo, que es pi
sobre 4 dividido 2. Entonces, una solución, ¿cómo me va a hacer? Raíz cuadrada de 4, 2. Por coseno de pi sobre 4 dividido 2. ¿Y sobre 8? Bien, pi sobre 8. Ese es el ángulo, ¿sí? Y eso se repite. Lo que ustedes tienen que saber es que lo que va a cambiar, porque es que yo tengo muchas soluciones, es porque voy a tener distintos ángulos que satisfacen la ecuación, o sea, en este caso, la raíz. Entonces, por eso que tengo que ver cuántos van a ser esos ángulos, bueno, va a depender de esto que vimos antes. Según el n, la cantidad de k. En este caso tengo que encontrar 2, pues tengo 2 ángulos. Entonces esto es pi sobre 8. Ahí encontramos la primera solución, que es con k igual a 0. Vamos a ver ahora con k igual a 1 y esa ya es la última solución. El ρ es el mismo, es 2. Y ahora va a cambiar el ángulo. Ponemos coseno siempre en la parte real. Pi sobre 4 era el ángulo del número complejo. Acá le tengo que sumar 2k pi. En este caso k es igual a 1, entonces acá le sumo 2pi. Y divido n, que bueno, eso no cambió, o sea, sigue siendo 2. Y ahí encontré la otra. Ese es el otro ángulo. Pi sobre 4 más 2pi sobre 2. Lo ponemos un poco más simplificado. 2 coseno de, y esto sería pi sobre 8 más pi. 5 cuartos puede ser o nada que ver. ¿No? Me parece que no. Si lo querés resolver, tendrías que... Ahora lo vemos, pero acá me dio a mí... esto es 9 octavos de pi. Ahora lo revisamos. Sí, 9 octavos de pi medio. Ah, sí, 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 9 octavos. Bien, bueno, esto sería 9 octavos de pi. Entonces, la solución de la raíz cuadrada del z que nosotros encontramos serían esta. Bueno, no se ve mucho este color, voy a elegir otro. Esta, para k igual a 0, y esta, para k igual a 1. Son las dos soluciones. ¿Sí o sí tenemos que hacer todo o cuando sacamos K ya haciendo uno nomás ya sabes que, digamos, en un ejercicio, por ejemplo, en un parcial? Sí, y pasa que está incompleto. Si vos dejas solo con el k igual a 0, queda incompleto. Estás dando solo una solución. Si vos querés Ah, claro, hacerlo, claro. si vos querés hacerlo completo, tenés que repetirlo todas las veces que te dice el teorema, en función del n. Fíjense que acá le dice que k va desde 0 hasta n menos 1. O sea que en este ejemplo que no hicimos, que nosotros teníamos la raíz quinta, o sea, deberíamos hacerlo con 5k. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3 y K igual a 4. Pero Ah, no, claro, o sea, claro. a ver, eso es para practicarlo, no se preocupen, no va a aparecer una raíz quinta porque van a estar 10 años para hacerlo. Claro, si no, lo único sería sumarle, en vez de escribir todo de vuelta, sumar eh, la cantidad de pi que se le suma, digamos, ahí en el Sí, coseno y a eso. ver, si ustedes quieren solo trabajar los ángulos, lo pueden hacer. O sea, en lugar de escribirlo todo, ponen, no sé, un ángulo que sea, lo hacen aparte, un ángulo es pi sobre 4 más 2, 0, pi sobre 2. Ahí tienen un ángulo. El otro ángulo es pi sobre 4 más 2pi sobre 2 y después lo resuelven y a eso lo agregan al final. Pueden trabajar los ángulos Claro, aparte. claro. Lo único que les cambia es el ángulo. O sea, todo este Claro, sí, por proceso eso cambia solo el ángulo. es para ver qué ángulo tiene.
Bueno, hasta acá llegamos. A ver, van a tener que practicarlo, pero fíjense